Y les bendiga. Se pueden sentar. Estén pendientes del micrófono, que no lo apague. Es que el domingo pasado, el domingo no, el miércoles pasado, ¿cuántos se gozaron la clase? Fue bien buena, ¿verdad? Pues para beneficio de Fernando y Ana que están aquí, nosotros estamos grabando las clases que hemos estado dando porque estamos estudiando el libro de Juan completito, ¿verdad? Así que hemos estado grabando los capítulos, pues, porque los que no pudieron estar en algunas clases, pues que lo puedan ver. Pero resulta que el miércoles pasado yo fui a arreglarme el microfonito este, que es el que se escucha por la grabación, y lo apagué. Y no me di cuenta. Y mis técnicos de grabación se fijaron a lo último cuando ya se había acabado la clase. Así que hay hay un video de imágenes haciendo así. Ni eso, se puso pausa y no grabó más. Oye, oh bendito, pues ni eso. Así que no me pueden leer ni los labios. Pero esperamos al Señor que no pase hoy, ¿verdad? Vamos a estar pendientes. Pero yo siempre digo que esto es como una capia, de esas que ponían antes de las bodas y los cumpleaños, ¿verdad? A ver si no apago la capia hoy. El corsage. Bueno, pues vamos a lo que vinimos. Amén. Bueno, déjame usar la voz un poquito. Sí. Adiós, pero sí. Ajá. Y hoy vamos a seguir en el estudio bíblico del libro de San Juan y vamos para el capítulo 19. Amén. San Juan 19. Así que, como hoy es una clase, ¿verdad? Un estudio bíblico, siempre recordamos que si hay preguntas o inquietudes, ¿verdad? O algún comentario que quieran hacer de la clase, pues que no se cohíban, que para eso son las clases, ¿verdad? Para aprender. Ahora sí. Amén. ¿Se escucha? Está activo. A ver si no me lo toco hoy. Bueno. ¿Está derecha la capia? Sí. Ok. Amén. Bueno, pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que nos permite de reunirnos una vez más para adorar al Señor, aprender de su palabra. Estamos estudiando el libro de San Juan y ese libro es maravilloso porque nos muestra la obra de Cristo en su intención de revelar al Padre. La Biblia dice que Cristo vino a revelarnos al Padre, el amor del Padre, el corazón de Dios. Y la Biblia dice que Dios nos amó tanto que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Jesucristo vino a hacer realidad tangible, ¿verdad? Que se podía ver y tocar el amor y el corazón de Dios para nosotros. Y eso lo llevó hasta la cruz para morir en sacrificio por nuestros pecados, por nuestra paz, por nuestra salud, por nuestra salvación, ¿verdad? Así que hemos estado viendo a través de todos estos capítulos cómo Cristo fue poco a poco revelándose a la gente, especialmente a sus discípulos, ¿verdad? En los últimos capítulos hemos estado viendo desde que se juntaron en la última cena, ¿verdad? Esa última reunión íntima que tuvieron y cómo el Señor fue revelándose de una manera más personal a ellos hasta que al fin y al cabo dijeron, ahora sabemos que tú has venido de Dios. ¿Verdad? Porque sin hacerle preguntas o cuestionamientos, Cristo sabía lo que tenían en su corazón y qué cosas querían preguntarle y le contestó las preguntas antes que se las hicieran. Así que
debemos fijarnos que no basta solo con ser amigos del Evangelio, como hay mucha gente que se autodenomina, ¿verdad? Porque sí, creen que el Evangelio es la verdad, pero nada más lo hacen de una manera amistosa y no se introducen en la palabra para buscar a Dios. Así que los discípulos eran gente que, aunque había encontrado en Cristo, ¿verdad?, algo diferente, y habían creído que, pues sí, pues era el Mesías, ¿verdad? Ellos iban poco a poco viendo, pues tiene este requisito y aquel y el otro, pero todavía a estas alturas no estaban totalmente convencidos de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Así que en esa última reunión, que fue bien importante para ellos, Cristo pasó de ser simplemente la figura que iba a representar el Mesías a ser el Mesías para ellos real y profundamente, reconociéndolo como Señor y Dios de sus vidas. Después de eso vemos el incidente de Judas, ¿verdad?, que lo entregó, y Pedro, que lo negó. Y al negarlo, se dio cuenta de que Cristo le había profetizado un tiempito antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Verdad? Y dice la palabra que fue y lloró amargamente. Porque no basta solo con tener la intención de no hacerlo. Hay que procurar buscar fuerza en el Señor para no fallar a Dios. Y ciertamente, como Cristo conoce nuestra humanidad, pues se lo advirtió no con regaño, ¿verdad?, sino con amor y misericordia. Yo sé que me vas a negar, como quiera te amo. Como quiera tengo fe en que hagas mi voluntad y en que sirvas de testigo a mí. Amén. Y si podemos vernos en la figura de Pedro, pues todos seríamos Pedritos y Pedritas. Porque de una manera u otra, Cristo, que hizo lo mismo por cada uno de nosotros, en ciertos momentos de nuestra vida, hemos fallado al Señor. Así que aquí no hay nadie mejor que nadie. Porque mi mamá decía que el que no tiene dinga, tiene mandinga, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el que no cojea de una pata, pues cojea de otra. El que no tiene este problema, pues tiene el otro. Porque todos delante de Dios fuimos destituidos de su gloria, precisamente porque no teníamos la capacidad, ni la tenemos todavía, de vivir correctamente delante de Dios si no fuera por Cristo. Amén. Así que yo no me puedo sentir superior a mi hermano Ángel, ni a mi hermano Fernando, que está hoy aquí con nosotros, porque igual que ellos dos habrán cometido errores, yo lo he cometido también. La diferencia estriba en quién se queda patinando en su error y quién decide cambiar su vida y coger la mano del Señor para salir del hoyo, porque Dios siempre tiene sus manos extendidas para nosotros. Amén. Así que hoy estamos aquí un grupo de personas, no que seamos mejores que los impíos porque somos mejores personas, somos mejores porque Cristo está en nosotros, porque decidimos darle la oportunidad de que entrara en nuestro corazón. Por eso, si sacamos a Cristo de nuestra vida, ¿qué pasa? Pues volvemos a hacer lo que éramos antes. Por eso es que la diferencia no es lo bueno que soy yo o sea usted, es lo bueno que es Cristo y cómo Él nos ayuda a mantenernos fieles a Dios. Amén. Así que hoy vamos a comenzar de donde nos quedamos la semana pasada, que hubo una interrupción, porque el capítulo 18 y 19 sigue junto, en mi Biblia por lo menos, hasta el versículo 16 del capítulo 19. Quiere decir que ese evento, ¿verdad?, en que llegaron a arrestar a Jesús. Y la gente esa sí que era loca. Tanto los soldados romanos como los guardias del templo y los principales sacerdotes que llegaron allí a arrestar a Jesús, porque estábamos destacando en la clase pasada que cuando llegaron al huerto donde estaba Jesús reunido con sus discípulos
Y Jesús le pregunta, ¿a quién ustedes buscan? Y ellos le dijeron, a Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, el poder que salió de él fue tan grande que todo el mundo cayó patas arriba. Así que es increíble ver cómo la gente ni viendo ve, ¿verdad? Valga la redundancia. Que estaban delante del Hijo de Dios y no se dieron cuenta de que en vez de aceptar lo que tenían que hacer era todo el mundo caer de rodillas delante de él porque estaban delante del Hijo de Dios. Vimos un milagro suceder. Eso fue una obra sobrenatural, ¿verdad? Que Cristo habló y el poder de su boca fue tan poderoso que tumbó a todo el mundo. Pero encima de eso, dice la Biblia, cuando leímos el 18, que Pedro, que tenía una espada, la sacó y fue el único que se atrevió a defender a Jesús. A Cristo se lo llevan por encima de mi cadáver, dijo. Y le tiró a matar a un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Marco. Pero el hombre, ¿verdad? Como era guardia, pues tenía su habilidad de guerra, de pelea. Y se esquivó y no le cogió el cuello, pero le tumbó la oreja, dice la Biblia. Y Cristo, que regañó a Pedro y le dijo, mira muchacho, estate quieto, que esto tiene que pasar para que yo llegue a la cruz y salvarte a ti y salvarlos a ellos. ¿Verdad? Estoy parafraseando en mis palabras. Pero la Biblia dice que el Señor puso su mano sobre aquel siervo y le sanó la oreja inmediatamente. Así que imagínense ustedes, Cristo habla y dice yo soy, la gente se cae por la autoridad que tenía. No reaccionan. Pedro hace esa acción, le corta la oreja, el Señor viene y lo sana instantáneamente frente de todos ellos y todavía no ven que hay alguien especial ahí, señoras y señores. Y eso de lo único que nos testifica es de la terquedad en la que el ser humano puede introducir su alma, que estando frente al Señor de la gloria, no darse cuenta de que Él está ahí. ¿Verdad? Por eso la Biblia dice que cuando nosotros, todos nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente en un mar de cosas que lo que hacían era autodestruirnos a nosotros mismos, Cristo extendió su mano y nos sacó de ahí. Y dice la Biblia que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y esa es la historia de cada uno de nosotros. Amén. Unos de una forma, otros de otra, unos de un problema, otros de otro. Pero de todas maneras, siempre tenemos que decir, ¿verdad, Ángel? Que Dios nos rescató de una situación, de una vida que llevábamos, que nos estaba alejando de la presencia de Dios y autodestruyendo nuestra vida. Así que hoy, en el capítulo 19, vamos a ver que Cristo ya arrestado, llevado frente a Pilato, tiene un pueblo detrás que se supone que era el que iba a recibir las bendiciones de Dios a través del Mesías prometido, ¿verdad? Que estuvieron tantos años esperando por el Mesías que Dios había prometido y que lo tuvieron de frente y en vez de recibirlo, lo que hicieron fue entregarlo y pedir que lo crucificaran. Qué ironía, ¿verdad? Que teniendo al Salvador del mundo, a la promesa más maravillosa que Dios le ha hecho a su pueblo, frente a ellos no supieron distinguir. Otros no quisieron aceptarlo. Por eso la Biblia dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero usted recibió al Señor en su corazón. Amén. Pues la Biblia dice, mas a los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Hoy vamos a comenzar en el versículo 1 del capítulo 19 y el 18. Voy a dar un poquito para atrás porque no sé en la Biblia de ustedes, en la mía, ese subtema empieza en el versículo 39 del 18. ¿Me expliqué o no?
Ok, en mi Biblia está dividido por sus temas, ¿verdad? Los capítulos. Y el capítulo 18 termina en el 38, el subtema anterior, y comienza en el 39 un subtema que dice Jesús es sentenciado a muerte, pero en mi Biblia continúa desde el 18:39 corrido hasta el 19:16. ¿Me entendieron, verdad? Pues quiere decir, sí, voy a empezar en el 18:39 para darle continuidad a lo que estamos leyendo. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te pido que tu gracia y tu favor nos cubra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro espíritu. Y permite que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestro espíritu de tu palabra. Que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos recibir y percibir en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, Señor, la obra poderosa y maravillosa que tú hiciste por nosotros a través del sacrificio de Cristo, Señor. Y que esta noche salgamos bendecidos, renovados y restaurados por tu palabra. Somos tus hijos, estamos aquí reunidos porque queremos conocerte cada día más, Señor, y aprender de ti. Porque tú enseñaste, Señor, que la vida eterna es que te conozcamos a ti, Padre, y a tu Hijo Jesús que tú enviaste a la tierra para salvarnos. Bendice nuestras vidas, Señor, y que podamos ser tierra fértil en la que caiga la semilla de tu palabra y produzca fruto para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. El 18:39. Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen costumbre de que yo les suelte a un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. En otras versiones dice púrpura. Luego se acercaron a él diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues con Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa color oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Y miren lo que está pasando aquí. Yo no sé si usted se está dando cuenta de la actitud de Pilato, ¿verdad? Porque desde el capítulo anterior, Pilato está buscando la manera de salvarle la vida a Jesús. Ellos están acusándolo de cosas que son para Pilato tonterías de los judíos, que no tienen nada que ver con la ley romana, que no produce ningún delito para ellos. Pues él está diciendo: pues esta gente, pues que breguen con ellos que breguen ellos con él, porque yo no encuentro nada. Así que constantemente lo entra y lo saca y se lo vuelve a presentar. Miren, pero es que yo no hallo nada, ¿verdad? Así que hay una actitud de Pilato tratando de evitar la muerte de Jesús. Y quiero que se hagan esa pregunta mientras vamos leyendo para hablar sobre este tema.
El 7 dice, las autoridades judías le contestaron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. O sea que ya le estaba preocupado. Y le daba miedo porque para él, Jesús representaba una figura distinta y diferente de todos los reyes y los presos que él atendía. Fíjense que si recordamos en el capítulo anterior, pocos versículos antes de los que comenzamos a leer, Pilato le preguntó a Jesús, pero ¿tú eres rey? Y Jesús se quedó callado. Y le dijo Pilato, ¿tú no sabes que yo tengo autoridad sobre ti para darte vida o quitártela? Y tú no me contestas. Ahí sí Jesús contestó. Y le dijo, ninguna autoridad tú tuvieras sobre mí si no te hubiera sido dada por mi Padre que está en el cielo. Así que Pilato hizo, ¿quién es tu papá? ¿Verdad? Porque hasta ahora nadie nunca en la tierra se había atrevido a hablar así de Dios. Nadie había tenido esa audacia porque nadie había podido ser declarado hijo de Dios. ¿Verdad? Jesucristo no había hecho su encomienda y sacrificio. Y de hecho, primero para nosotros poder llamarnos ahora hijos de Dios por la obra y sacrificio de Cristo, Él tenía que morir. Así que está escuchando algo que por primera vez sobre la faz de la tierra se había escuchado. Un hombre con poder y autoridad delegada, hablando de Pilato, del imperio dominante en esa época de la historia, el más poderoso que ha pasado por la faz de la tierra, el más largo, el más duradero. O sea que de verdad, en términos humanos, Pilato tenía una autoridad violenta sobre él. Pero Jesús le está diciendo, bueno, hasta el puestito ese que tú tienes, fue mi papá que te lo permitió tener. Y si él no te hubiera dado esa autoridad, tú no podrías ni hablarme a mí. Así que ya Pilato está viendo un escenario que le está causando como que un poquito de tensión porque no está seguro con quién está tratando. Y hacia eso le añadimos que estar delante de la presencia de Jesús debería de producir un impacto automático en el corazón, en el alma, en el espíritu de cada persona que se tropezara con él. Porque no estaba frente de cualquiera, ¿verdad? Entonces, Pilato tiene su reserva, ¿verdad? ¿Quién será este hombre? ¿De dónde habrá salido? Así que los judíos le dicen, no, es que por nuestra ley, él es digno de muerte porque él dijo que era hijo de Dios. Así que Pilato, que estaba medio lento, le puso una emergencia. ¡Ah! Y deja eso ahí. Y vuelve a donde Jesús. Y miren lo que dice. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, en el verso 9, ¿de dónde eres tú? O sea, es que acabo de oír algo como que me estuvo raro. ¿Verdad? Por eso, pero Jesús no le contestó nada. Y le dice a Pilato, ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Y eso lo que está dando a entender es lo que usted y yo sabemos. El que conoce la verdad y no la practica, le cuenta como pecado, ¿verdad? Porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Pilato era un romano que no sabía nada de la historia de los judíos. Y ya mismo vamos a discutir eso porque no es que simplemente era romano, era que él no tenía ni una pizca de simpatía por los judíos. Así que mucho menos le interesaba su historia, ni su cultura, ni su religión, porque antes de Cristo venir a la tierra, cada reino en la tierra creía que tenía el Dios verdadero.
Dios le dejó su revelación a través de la ley que le dio a Moisés a su pueblo y le dijo a ellos, antes de entrar a la tierra prometida, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero ellos cogieron el conocimiento de Dios que tenían y le hicieron así, lo echaron en una funda y dijeron, este es nuestro tesoro y no lo vamos a compartir con nadie. Así que no había posibilidad, excepto de alguna gente que venían de otros pueblos y de otras naciones a querer conocer al Dios de los judíos, que se volvió bien famoso cuando los israelitas, los judíos empezaron a entrar, bueno, cuando los israelitas empezaron a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Porque por el mundo que se conocía empezaron a joder las historias de ese Dios de ellos, que los hacía ganar guerras imposibles. Con un puñadito de gente le ganaban un ejército terrible. Y cosas así, ¿verdad? Así que Pilato está preocupadísimo a tal punto que le da miedo. Y desde aquel momento, dice el 12, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Así que le están tirando a matar a Pilato, que está entre la espada y la pared. Pero, ¿cuál sería la razón de eso? El 13, Pilato al oír esto sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal en el lugar que en hebreo se llama Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. No sé para ustedes, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que Pilato, teniendo el poder y la autoridad por encima de cualquier ley o ideología judía, hubiera hecho caso de lo que ellos le pedían. ¿Usted no se ha hecho esa pregunta de, pero ¿y por qué si él era el gobernador, le hizo caso a ellos si el que tiene la autoridad del imperio es él, no son ellos? ¿Verdad? Es como que yo vaya donde nuestra flamante gobernadora, que va a hacer una carretera en cierto lugar y yo diga, no, pero no la hagas por ahí, hazla por allá. Y yo insista tanto que ella, en vez de usar su autoridad de gobernadora, ¿verdad? Pues en vez de hacer lo que se estipuló y ella afirmó, pues me haga caso a mí. Eso no tendría como que, pues Dios, carajo, ¿qué será? ¿Verdad? Pues eso es una pregunta que hay que hacerse porque realmente Pilato estaba en una posición que era de una autoridad superior. Frente al pueblo judío, Pilato era la representación directa del emperador romano, que en aquel tiempo era Tiberio. Así que, ¿cómo era posible que un hombre con tanto poder se doblegara frente a esta gentuza, que eran los judíos, que eran un pueblo que estaba sometido a ellos? No sé si a ustedes eso le causa curiosidad, porque como he dicho en otras clases, ¿verdad? Uno lee, esto pasó así, y ya. Si usted lo lee así, pues a lo mejor no le produce una interrogante en su cabeza, ¿verdad? Pero ¿por qué será esto si no tiene como que sentido, ¿verdad? Pues dándole a la clase y estudiando, pues siempre me gusta ir a la historia a ver qué fue lo que pasó y de qué manera se ve afectada la situación. Pues miren,
Pilato no estaba en su posición por nada. Siempre en Israel lo que habían era rey, ¿verdad? Después de que el pueblo pidió rey y Dios se lo concedió, pero que había eran reyes. Sin embargo, había en Jerusalén específicamente un gobernador romano puesto por Roma. Y eso hacía distinta todas las cosas. Porque ¿recuerdan cuando Jesús iba a nacer? Que la historia cuenta que había un rey, no un gobernador. ¿Recuerdan? Era Herodes. Y Herodes quiso hacer la misma historia de el faraón en Egipto, cuando vio que el pueblo israelita estaba creciendo agigantadamente, dijo, espérate, porque esta gente ya son tantos que si se rebelan no pueden hacer frente. Y inspirado por el mismo infierno, mandó a matar a todos los niños varones de 3 años hacia abajo, ¿verdad? Pues cuando Herodes se enteró que un nuevo rey había nacido, recuerdan, ¿verdad? Que los magos de Oriente fueron hasta allí porque traían presentes para el rey que había nacido. Herodes dijo, bien lindo, bien chulito. Ay, pues cuando lo encuentren, dígame en dónde está para yo ir a adorarlo. ¿Verdad? El más lindo. Pero la realidad que había en su corazón era que él quería saber quién era ese dichoso rey que le iba a quitar el trono a él para ejecutarlo. Y como pasó el tiempo y los magos nunca volvieron por donde él estaba, porque se le dio un mensaje del cielo que decía, váyase por otro lado. Pues Herodes se vio burlado y como no sabía quién era, mandó igual que Faraón a matar a todos los niños de 2 años o 3 hacia abajo, tratando de eliminar la amenaza, ¿verdad? Pues ese Herodes murió, ¿verdad? Y miren lo que la historia dice, y es bien interesante porque esa fue la razón por la que Pilato estaba allí. Para entender el papel que representó Pilato en este drama, tenemos que retroceder en el tiempo para saber cómo un gobernador romano llegó a Judea. Así que en el año 4 antes de Cristo, Herodes el Grande, que había reinado sobre toda Palestina, a pesar de sus muchas faltas, fue en muchos sentidos un buen rey y consiguió llevarse bien con los romanos. En su testamento dividió su reino entre 3 de sus hijos, dejando a Herodes Antipas en Galilea y Perea, a Felipe Batanea, Auranitis y Traconitis, las salvajes y casi despobladas regiones del noreste, y a Arquelao, que entonces no tenía más que 18 años, y Idumea, Judea y Samaria. ¿Verdad? Ese rey este que murió era el papá de estos Herodes, porque ellos también se llamaban Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, que eran los sucesores, ¿verdad? Así que antes de morir, él hizo un testamento. Yo me voy a morir, yo tengo 3 hijos, pero estamos bajo el dominio de Roma. Así que él quería dejar a los hijos en buen puesto, en buena posición. Dice, como yo tengo un reino bastante grande, pues voy a dividirlo en 3. Y voy a ver si me dan break. Como yo me llevo bien con el emperador y le puedo dar un cantito a cada hijo, y así me multiplico en ellos y los dejo posicionados. ¿Verdad? Así que esa fue la idea. Los romanos aprobaron y ratificaron esa decisión. Así que Antipas y Felipe, que eran los 2 mayores, gobernaron pacíficamente y bien, pero Arquelao, que era el menor, que tenía los 18 años cuando le tocó el reino, gobernó con tales extorsiones y tiranías que los mismos judíos pidieron a Roma que lo quitara de ser rey y les mandara un gobernador. O sea que el chamaquito era tan malo como rey, que ellos dijeron, pero si los romanos nos tratan mejor que este tipo, que es de los de nosotros, pues para que nos pise un judío, que nos pise los romanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ser rey tenía ciertas libertades que le permitían ejercer una autoridad
que se convirtió tirana, ¿verdad? En un mini reino personal que el papá le heredó. Así que ellos pidieron un gobernador. De esa manera llegó a tener un gobernante romano, precisamente en la provincia donde estaba Jerusalén. El procurador Augusto, el que nombró a Augusto para llevar los asuntos de Palestina, el primero se instaló en el año 6 después de Cristo. Pilato fue instalado en el año 26 después de Cristo. Recuerden, ¿verdad?, que la historia que nosotros contamos hoy es desde antes de Cristo nacer y después que Cristo nació. Por eso es antes de Cristo y después de Cristo. Así que en el interín de la vida de Jesús, cuando ya había nacido, en el año 26 de Cristo, Pilato empezó a gobernar y lo hizo hasta el año 35. Palestina era una provincia peliaguda, decía. O sea que todo el tiempo tenía conflicto. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Y requería una mano firme y sabia. Así que aunque no se conoce la historia de Pilato antes de, se supone que tendría buena reputación de administrador por el emperador, ¿verdad? Para ser escogido para ese puesto, pues el hombre tenía que haber cumplido con unos requisitos. Así que, pues todo estuvo bien para él hasta que llega a ser el gobernador de esa provincia. Entonces tenemos a un hombre que viene con todas las credenciales y toda la oficialidad de Roma, pero ahora los judíos le están haciendo presión. Y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Verdad? Si él estaba, pues miren lo que pasa. Desde el principio, él le mostró al pueblo judío una repulsividad, desprecio, como que él era mucha cosa para la chusma de los judíos, ¿verdad? Y él fue allí a imponer la mano de Roma con toda la autoridad. Nunca se puso los zapatos de los judíos, ni fue sensible, ¿verdad? Que está bregando con seres humanos, bueno, porque el imperio romano era el más poderoso. Así que él dice que desde que llegó comenzó a tener incidentes que nublaron su carrera. El primero tuvo lugar en su primera visita a Jerusalén, que era la capital, que no era la capital, sino Cesarea. Y esta visita se hacía frecuentemente ¿verdad?, por los gobernadores que estaban allí. Pero el procurador visitaba Jerusalén con frecuencia y cuando lo hacía, se quedaba en el antiguo palacio de Herodes, ese que le quitaron a Arquelao, ¿verdad? Y que pusieron como gobernante a Pilato. Así que cuando ellos entraban con sus soldados, el séquito del emperador, del gobernador, ellos iban con las banderas del imperio y encima de la bandera del imperio había un monumento que hacía ¿cómo es que era representación del emperador? Pero para aquel entonces el emperador es como si fuera un dios, ¿verdad? Y se le rendía tributo y honor y hasta culto llegó a rendírsele. Pues el emperador representaba para ellos un ídolo. Así que los judíos empezaron a tener problemas con Pilato porque todos los gobernantes que habían habido antes, cuando entraban a Jerusalén, le quitaban el busto por respeto. Nada más, ¿verdad? Porque no tengo que incomodarte. Yo como quiera te mando, pero pues para que tú estés tranquilo. Pero Pilato no lo quitaba porque él era el más bravo de la película. Y aunque incomodaba al pueblo, pues a mí no me importa. Yo soy el gobernador y aquí se hace lo que yo diga, ¿verdad? En cierta manera, eso era una violación a los derechos que el emperador le había dado, porque el emperador le había dado unas facilidades y podían practicar sus leyes y su religión. Pues Pilato estaba trastocando esos beneficios que le había dado el emperador. Así que los judíos le pidieron a él de manera insistente que quitara eso de ahí. Pilato se mantuvo firme en la negativa y no iba a ceder a las supersticiones de los judíos. Se volvió a Cesarea, los judíos siguieron
pidiéndole que los quitara durante 5 días. Todos eran gente humilde. Pero Pilato, por último, les dijo que los recibiría en el anfiteatro, un sitio cerrado, ¿verdad? Que era de los romanos. Así que cuando ellos entran a hacer la petición formal para quitar el busto ese de la bandera, Pilato los rodeó con soldados armados y le informó que si no retiraban sus peticiones, los mataría allí inmediatamente. O sea, en vez de apaciguar la cosa, lo que hizo fue amenazarlo. A lo que los judíos se negaron a hacerlo y pues mira, aquí está el cuello, mátalo. Aquí está el micrófono. Okay. ¿Me escucha a cambio? Pues miren, él entró allí y le dijo que no iba a hacer caso y que si no se ponían del lado de él, pues lo iba a matar a todos. Pues ellos dijeron, bueno, pues como esto es cuestión de religión y de fe, pues dale, aquí está el cuello, mátalo. A todo ese grupo de gente que estaba, así que se le viró la tortilla, ¿verdad? Porque él creía que iba a intimidarlos, pero ellos se negaron a negar su fe. Así que ni siquiera Pilato podía masacrar a hombres indefensos. Se dio por vencido y se vio obligado a quitar las imágenes de la bandera en lo sucesivo. Así que eso fue un mal inicio para él. Porque ya tenía un foul contra un pueblo que tenía unos beneficios delante del emperador, ¿verdad? La segunda cosa que lo puso en contra fue que el servicio de agua en Jerusalén era insuficiente. O sea, no tenían suficientes pozos ni cantidades importantes de agua para suplir la ciudad. Y había mucha gente. Y ya vimos que en las épocas de fiesta de los judíos eso se llenaba de un montón de gente. Así que habrían situaciones difíciles. Más se sabía que los sacrificios constantes que se hacían en el templo necesitaban mucha agua para limpiar la sangre que se regaba, ¿verdad? Así que Pilato tenía un problema municipal, social de la ciudad y tenía que resolverlo, pero miren lo que hizo. El servicio era insuficiente. Pilato decidió construir un nuevo acueducto. Ahora bien, ¿de dónde iba a sacar el dinero? Pues el lindo procedió a saquear el tesoro del templo, que era riquísimo. Y no es probable que se incautara el dinero de los sacrificios y demás servicios del templo, sino uno que los judíos le llamaban corbán, que era un dinero personal dedicado a Dios que se ponía en el templo. Que realmente lo que era, que fue una de las cosas que Jesús les recalcó que estaban mal, que era que ellos, por no darle ese dinero a Dios, decían que era corbán para no ayudar al prójimo que estaba en necesidad, para no ayudar a los padres que se habían quedado solos. Y decían, no te puedo dar de ese dinero porque es corbán. Pues como ese dinero había llegado de una manera sucia, porque no es fidelidad a Dios realmente, sino de un corazón tacaño e irresponsable que no quería ayudar a los demás, pero en el templo lo guardaban. Pero igual era parte del tesoro del templo. Así que imagínense en eso, el incircunciso de Pilato se fue al templo a sacar los chavos del tesoro del templo para darle agua a la ciudad cuando eso era una responsabilidad de Roma, ¿verdad? Pues él tenía que mandar, como hacen aquí, vamos a hacer este proyecto, hay que asignar fondos y pedirle al gobierno al gobernador que lo firme y los legisladores para que aprueben. Pues era algo así lo que él debió haber hecho. Pero como él era el gobernador, a pantalones dijo, no, dame acá los chavos del templo y yo voy a pagarle a la gente con estos chavos. Así que imagínense ustedes cómo le cayó eso al pueblo. El pueblo tomó aquello a mal y hubo un levantamiento en todas las calles. Pilato ordenó a los soldados que se mezclaran con la multitud vestidos de paisanos, con armas debidamente escondidas y una señal convenida. Al dar la señal atacaron al gentío y se liaron a palos y puñaladas con la gente, matando a muchos. Una vez más, Pilato se puso en contra a todo el pueblo y estuvo en peligro que lo denunciaran al emperador.
Así que Pilato empezando ya tenía 2 fauls bien fuertes, ¿verdad? Y el problema era que si el pueblo judío se quejaba del gobierno de Pilato, lo bajaban de la silla. Recordemos que Arquelao, que era un rey judío, el pueblo se quejó y ¿qué pasó? Lo bajaron y pusieron un gobernante romano. Pues si el pueblo se quejaba de ese gobernante, ¿qué iba a pasar? Pues lo bajaban de ahí. Por lo tanto, ya Pilato estaba visto por el pueblo como alguien que no respetaba el sentir del pueblo. Y el pueblo tenía como arma acusarlo contra el emperador para bajarlo de ahí. ¿Me van viendo? Así que ya tiene 2 fauls. Y dice que a la tercera, para vencida, ¿verdad? Pues el tercer episodio resultó peor para Pilato que los anteriores, porque como ya hemos visto, cuando él iba a Jerusalén se alojaba en el palacio de Herodes. Entonces, él mandó a hacer unos escudos bien grandes para que se los llevaran sus soldados. Y esos escudos tenían la imagen y el nombre del emperador. Y se ponían allí, y como era endiosado el emperador, pues para los judíos resultó que era una blasfemia el que introdujeran algo tan inmundo que se representaba un ídolo dentro de sus lugares sagrados y de la ciudad santa. Así que ahí no hubo más remedio y lo chotearon, vamos a decir, ¿verdad?, contra el emperador. Pero ¿qué pasó cuando estaba en el juicio delante del pueblo con Jesús? Que ya él había perdido autoridad con los discípulos, con los judíos, porque estaba caliente, ¿verdad? Porque estos eventos lo habían puesto en mala posición. Y ese pueblo, los líderes religiosos judíos, tenían la capacidad de ir a donde el emperador y hacerle una querella, vamos a decir, una querella administrativa, para que bajaran a Pilato de su silla. Así que el hombre, cuando está de frente a Jesús, sabe que tiene alguien especial allí, pero no puede ejecutar lo que él hubiera querido, que era librar a Jesús, porque si él dice, no señor, este hombre no ha hecho nada malo, así que yo lo voy a soltar y él queda libre y ustedes vayan para su casa. Porque él tenía autoridad para hacer eso. Pero cuando la gente empezó a decir, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Lo que le están diciendo, si te atreves a soltarlo, lo menos que te va a pasar es que te vamos a chotear y te van a bajar de la silla. ¿Usted está viendo? Por eso un hombre con tanta autoridad se sintió intimidado por lo que están diciendo ellos, porque decía, yo quiero soltar a este hombre, pero es que no puedo, porque si lo hago me van a chotear. ¿Cuánta gente en la vida, antes, ahora y tristemente después, escogen sus posiciones, escogen sus preferencias, escogen lo que les gusta hacer antes que escoger a Cristo? Porque no era que Pilatos no supiera que allí había alguien especial delante de él, que le tocó tropezarse con un ser que era distinto de los demás, no porque no fuera un ser humano que estaba de frente, sino por lo que emanaba y salía de él, y mucho más la respuesta que le dieron los judíos. No, es que él dijo que era hijo de Dios y se hace ser hijo de Dios. O sea, Pilato tiene una disyuntiva grande porque está reconociendo que Jesucristo tiene algo especial, pero no puede ejercer su autoridad porque está comprometido con los favores políticos que le debe al pueblo, ¿verdad? Eso lo vemos todo el tiempo y lo vemos precisamente en la política. Cuando la gente se embarra y se pone caliente con el pueblo, pues tratan de arreglar lo que hacen mal para que no los bajen de la silla en las próximas elecciones. Pero resulta que esa gente, aunque el pueblo está pidiendo una cosa, tiene un pacto anterior hecho
con los que le financiaron su carrera política, ¿verdad? Así que tiene que cumplir con los favores políticos que le exige el que él está sentado en la silla. Así que es algo que no ha cambiado hasta hoy. Porque todo el que pone cualquier cosa en el lugar que se merece más que Cristo va a tener problemas conflictivos con eso. Por eso Jesús dijo que no puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve a las riquezas. ¿Verdad? O sirve a Dios o sirve a las posiciones. O sirve a Dios o sirve al mundo. O sirve a los placeres o sirve a los deleites. Pero no puede servir a los dos a la vez. Así que Pilato se ve obligado a cerrar su boquita. Y aunque sabía que estaba haciendo algo incorrecto, dejó que mataran a un hombre inocente. Y en el versículo número 15 dice, pero ellos gritaron, no, fuera, crucifícalo. Pilato le preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Él trató de todas maneras de que reaccionen ustedes para yo no tener que hacer eso. Pero los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Así que luego de haber un pulseo, ¿verdad? Si se puede llamar así, Pilato y los jefes sacerdotes, el Sanedrín que se reunió allí para enjuiciar a Jesús, no para enjuiciarlo, porque ya ellos le habían hecho juicio. Ellos querían verlo muerto. Por eso empujaron todas las cosas para que llegara frente al gobernador romano, que era el que tenía la autoridad. Claro, porque ellos no quisieron hacerla, porque era ilegal que ellos mataran a una persona, porque por su ley era permitido, ¿verdad? Porque si era cogido en adulterio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Que todos cogieron piedras para matarla. Pero aquí en el juicio de Jesús descubrimos que ellos iban a actuar ilegalmente. Porque aunque su ley le decía que cualquiera que fuera tomado en pleno acto de adulterio fuera apedreado, la ley romana que iba por encima decía, no puedes quitarle la vida a nadie sin que yo le haga un juicio. ¿Ves? Así que había una doble moral. Pero como ahora ellos querían asegurarse de que Jesús muriera. Y la idea del Padre era que su Hijo fuera un sacrificio público, que todo el mundo pudiera ver, expuesto de una manera en la que la gente pudiera reconocer que aquel que estaba en la cruz era el que se llamaba Hijo de Dios. Y Jesús le había dicho a los discípulos, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí mismo. Así que la cruz era el destino final de la vida terrenal de Cristo. Y era el lugar determinado por el Padre para el sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros. Así que estamos frente a una situación en la que, aunque los jefes y los sacerdotes pensaron que iban a eliminar a Cristo de la manera más bochornosa, cruel y despiadada, ridícula y fea que pudiera existir, ¿verdad? Porque la Biblia dice que maldito todo el que muere en una cruz. Pues la Biblia dice que Cristo se hizo maldición por nosotros y cargó tu maldición y la mía en su cuerpo, en su propio cuerpo, para salvarnos y limpiarnos nuestros pecados con su sangre preciosa. Por lo tanto, lo que ellos trabajaron como un mal inyectados por el mismo infierno, imagínese usted cuando estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. El frenesí que debía haber allí. Porque era un grupo de personas que eran los dirigentes de un pueblo, metiéndole eso en la cabeza, porque ellos fueron los primeros que empezaron a gritar. Y el diablo, ¿verdad? En el ámbito espiritual, entonces
inflamando ese deseo, metiéndole por ojo, boca y nariz, vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo, porque tanto los jefes humanos como las huestes espirituales pensaron que crucificando a Cristo terminaría la verdad del evangelio que Cristo vino a traer a la tierra. Pero qué maravilloso saber que fue al revés. Y que lo que hicieron fue ayudar a terminar la obra que Cristo vino a hacer a la tierra. Así que vamos al versículo 17. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que quiera leer? No todos la ven. Ok. Lisandro va a leer. 19 y 17, sí. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. ¿Tú estás leyendo el 17? Estaba en 12. Ajá. Dio para atrás, dio para atrás. Perdón. Ya. Diferente la versión. Sí, ese ya se lo llevaron. Perdón. El 17. Ajá. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el rey de los judíos, pon una que diga: él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato, lo que es escrito está, y Pausa, así se quedará. pausa. Cuando yo leí eso, Ajá. yo digo, Pilato verdaderamente sabía con quién estaba hablando y por eso que tú dices que él quería salvarlo Ajá. de la muerte. Y al ponerle ese letrero lo confirma, que él sabía que él era el rey de los judíos. Y cuando se negó, que le pidieron que pusiera, él dijo que era el rey y él se negó, eso, ¿verdad? Es algo para mí. Yo digo la confirmación de lo que hizo Pilato, que siento que le dolió su corazón haber entregado para que lo mataran. Bueno, en otro de los evangelios se da un detalle adicional que dice que mientras él estaba en el juicio con Jesús, llevándolo al pueblo y volviendo para atrás, la esposa de Pilato salió corriendo y lo llamó. Y le dijo: suelta a ese hombre, porque yo he tenido un sueño donde vi que este hombre no era de este mundo. Así que una revelación de Cristo en la vida de la esposa. Y para colmo, ya Pilato estaba bastante asustado por lo que estaba haciendo, porque sabía que no estaba bregando con cualquier persona. Y la esposa viene de allá para acá y dice: no, ese hombre es bueno, ese hombre es santo, no lo toque. Vino a confirmarle su temor. Le confirmó sus temores, pero él estaba demasiado vendido en sus principios que no tuvo la fuerza de voluntad para hacer lo que tenía que hacer. Así que precisamente por eso me detuve aquí, porque lo que él escribió realmente, él lo escribió dándole honor a ese ser, aunque lo mandó matar. Y de hecho, él dijo: ya está bueno que me obligaron a matarlo, para que también ahora me vengan a decir lo que yo quiero escribir. Y en ese caso utilizó su autoridad, ¿verdad? Pero eso quedó, como acabé de decir, a él lo crucificaron en un lugar donde pasaba mucha gente. Y eso fue un acto intencional, porque no fue, imagínese usted, allí habían 3 personas, ¿verdad? Pero la figura de Cristo en medio
tenía literalmente que atravesarle el corazón a cualquiera que mirara hacia él. Estaba en un lugar público donde la gente seguro estaba a las orillas de una avenida importante, por la que pasaba mucha gente. Tanta gente que a lo mejor no todos iban para Jerusalén, porque dice que estaba escrito el título en latín, en hebreo y en griego. O sea que lo que Pilato quería era que todo el que pasara por allí pudiera saber que ese que mataron era el rey de los judíos. Seguramente no entendía la inmensidad de sus palabras escritas. Seguramente él no podía entender la trascendencia que iba a tener eso, pero realmente no era únicamente el rey de los judíos, es el rey de la humanidad, el rey de reyes, el señor de señores. Pilato hizo una antesala al título que el Padre le concedió a Cristo, que le hizo un nombre por encima de todos los nombres que se nombran en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que Pilato produjo al final la antesala que enmarcaría la vida de Cristo después de su muerte, que es el Cristo resucitado, lleno de poder, de gloria, de autoridad, como Hijo unigénito de Dios. Así que dijo: lo que he escrito, escrito lo dejo. 23. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Pausa. Miren, aquí hay 2 eventos importantes. En el Salmo 22, 18, David había profetizado lo que iba a pasar con Cristo en la cruz. El hecho de que la ropa de Cristo fuera repartida entre sus ejecutadores. Porque los mismos soldados que crucificaron a Cristo, que lo clavaron en la cruz, después quedarse con su ropa. ¿Y usted qué sentido tiene picar la ropa en 4 cantos? ¿Para qué servía? Para marcarla, ¿no, Chávez? ¿Verdad? ¿Para un paño para lavar el cajo? Pues yo no tenía el cajo. Algo vieron de especial en aquel que quisieron llevarse la prenda que le quitaron de encima, ¿verdad? Porque no, si usted lo piensa bien, no tiene como que un sentido llevarse la ropa de un preso, ¿verdad? Porque la túnica era costosa, la túnica de Cristo era costosa, no era cualquier túnica, porque dice ahí una especificación que era cosida de arriba abajo, hecha una sola pieza. Y eso era una pieza de ropa de diseñador. ¿Verdad? Una pieza que no era común, que no tenía todo el mundo. Y que ellos, que eran soldados del ejército del emperador, que eran de los mejores que vivían porque tenían buenos sueldos y eran, ¿verdad?, bien protegidos y remunerados por el imperio, pero aún así le llamó la atención. Quiere decir que en todo el proceso de Cristo en la cruz, desde que salió del palacio y fue... ¿Esa habrá sido la túnica que tocó la mujer? ¿O esa fue la que le pusieron? La túnica que... el manto de Jesús, claro, porque ese era su atuendo, seguro. ¿Sabía esa historia? Lisandro sabía
¿cómo es? Estaba haciendo referencia a la mujer de flujo de sangre que tocó el borde de la vestidura de Jesús y fue sana. Otra cosa que yo voy a decir. Era, a ver de qué manera lo puedo presentar. Bueno, la ropa de Jesús, ¿verdad? Tenía que tener un significado especial para cualquiera. Y fíjense que no fueron sus discípulos los que, ¿verdad? Se pusieron ¿cómo es que se llama? Se la rifaron, ¿verdad? Por número. Sino que fueron soldados romanos que aparentemente no tenían nada que ver con Jesús. Pero estuvieron en medio del sacrificio más importante que ha existido sobre la faz de la tierra. Que la Biblia lo describe como un sacrificio perfecto. Tan perfecto que Cristo lo tuvo que hacer una sola vez y para siempre. Así que hay algo demasiado importante y poderoso en este evento, porque seguramente ellos habían crucificado a mucha gente. De hecho, crucificaron aquel día a aquellos otros dos. Y no tuvieron nada que ver con los otros dos, sino con Cristo. Así que, para mí, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, pero por las ejecutorias de ellos, por la forma y el interés especial que pusieron en su propia ropa, yo entiendo que algo, igual que a Pilato, algo le tuvo que haber tocado del encuentro con Cristo, aunque fuera en aquella situación. Así que vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Y más abajo está Jesús haciendo el papel de hermano mayor responsable de su madre. Si usted se fija, después de la historia del nacimiento, José no vuelve a mencionarse en la Escritura, ¿verdad? Y cada vez que Jesús estaba reunido con los discípulos enseñando o haciendo algo, ¿quiénes lo iban a buscar? Su madre y sus hermanos. No decían, ahí está tu papá, tu mamá y tus hermanos. Era su madre y sus hermanos. Lo que hace entender que José había muerto. Y que Jesús como hermano mayor es el que se tiene que hacer responsable de la familia. ¿Verdad? Porque en la idea judía, el hermano mayor recibía mayor honor y la herencia era más grande porque él era el que se tenía que hacer responsable de su mamá y de sus hermanos. Así que Cristo va a morir. ¿Y qué iba a hacer? Cuando resucitara, él no iba a quedarse en la tierra, ¿verdad? Pues Cristo está haciéndose cargo de su mamá que se iba a quedar humanamente desprovista de protección y de provisión. Porque Cristo, aunque tenía un ministerio, no abandonó a su madre. Y hasta el último momento, Él estuvo con ella y ella con Él. Y aquí, en esta escena, Él sabe, como le había dicho a sus discípulos en el capítulo anterior, yo voy a ir a donde vine. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Y no se iba a llevar a María con Él. Porque María todavía no iba a morir, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo está haciendo un encargo a Juan, que en las clases anteriores, cuando hablamos de los hijos de Zebedeo, ¿qué dijimos? Que eran familia, eran primos en la carne, precisamente por María. Así que está haciendo un ejercicio responsable, le está diciendo, no a cualquiera, era a Juan, que era el discípulo que él amaba, ¿verdad? Recordemos que Juan, mientras escribió su libro, no se identificaba a sí mismo. Y me dijo a mí, no, él se refería a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba y como el que fue testigo de estas cosas, ¿verdad? Así que una vez más Juan está escribiendo lo que aconteció. Jesús le dijo, mujer, ahí está tu hijo, refiriéndose a Juan. Y luego le dijo al discípulo, ahí está tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Así que como hijo responsable y amoroso, imagínense, María, a diferencia de lo que piensan otras religiones, ¿verdad?
Era un ser humano como usted y como yo, pero tuvo una bendición especial de Dios. De poder cargar en su vientre a una criatura celestial y darle el cuerpo humano que Cristo utilizó, salió de ella, lo cargó en su vientre, fue una criatura que vivió allí, así que había una conexión especial. Y después saber que ese que estaba ahí iba a ser el Salvador del mundo, porque el aviso que se le dio desde antes de que Jesucristo naciera era eso: tú fuiste la escogida por Dios. Y el ser que va a nacer de ti es el Hijo de Dios que va a salvar al mundo. ¿Verdad? Pero para Cristo, ¿verdad? Si Él lloró por Lázaro, era porque lo amaba mucho. Y Él iba a ir a resucitarlo. Imagínense ustedes la mujer con la que compartió esa relación de hijo, ¿verdad? En los días de su carne. Pues quiere decir que Cristo hizo lo que responsablemente cualquier hijo hubiera hecho, ¿verdad? Yo no voy a estar más aquí, pero no puedo dejar desprovista, porque los hombres eran los que se hacían cargo de las mujeres. Y cuando una mujer quedaba viuda, tenían que hacerse cargo de ellos los hijos. Pues ahora se iba a quedar viuda y iba a perder al hijo mayor, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús está encomendándosela a alguien que él amaba, a alguien en el que tenía confianza y que sabía que podía sostenerla hasta el último día que ella viviera en la tierra. Así que es un detalle muy hermoso que la palabra de Dios nos deja, porque Dios no desampara a sus hijos, mucho menos iba a desamparar a esa mujer que fue su madre mientras él estuvo en la tierra, ¿verdad? Así que Cristo hace ese ejercicio y permite que ella quede segura ante la partida inminente de él hacia el cielo, porque él sabía que no iba a quedarse en la tierra. Adelante. Muerte de Jesús. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de la preparación, y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial, porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Pausa. Miren, David también profetizó que a Cristo no le iban a quebrar ni un solo hueso, ¿verdad? En los Salmos también se habla de eso. Y es precisamente porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, imagínense, es que nosotros no podemos entender. Nosotros no podemos entender la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando leemos esto muchas veces, pues pensamos que es así, y casi lo vemos como cuando le pegan un tiro a una persona que ¡pum! Y se murió y ya. Pero, en primer lugar, en el capítulo 18 dice que uno de los intentos de Pilato por liberarle fue: bueno, pues voy a ver si azotándolo le calmo la sed de venganza que tiene esta gente y lo puedo dejar libre. Pero dijimos que el látigo romano no era un látigo cualquiera, ni eso de caballo que usa la gente por ahí. Era un látigo que tenía 5 puntas, era de cuero. Y cada punta tenía plomo y pedazos de hueso incrustados en el cuero. Así que con cada latigazo que le daban, aparte de esbaratar los huesos y los músculos,
esos huesos se espetan allá. Y cuando jala al tipo otra vez para darle el otro latigazo, lo que saca son pedazos de carne. Pedazos de carne. Así que lo que hicieron fue masacrar la espalda, el cuerpo de Cristo, porque es por donde lo cogieran. Eso no es que tengo cuidado de que es de aquí a aquí, de aquí a aquí y ya, no. Así que para el momento en el que Cristo carga la cruz, ya él tenía que haber empezado a tener fiebre. Había pasado el tiempo, el calor del día, el sudor y la sangre mezclada, la contaminación y la pérdida de sangre en su cuerpo. Tenía que estar bastante debilitado, más tenía en la cabeza una corona de espinas que le estaba haciendo laceración también. Encima de eso, lo llevan, fue durante el día, hace sol, un calor infernal, lo crucifican de mano y pie, que le petan clavos, o sea que todavía le hacen sacar más sangre. Por eso, hasta la última gota de su sangre, Cristo la derramó por usted y por mí. Por eso es que ninguno tiene más valor que otro delante de Dios, porque Dios no hizo sacrificios especiales por nadie. Por todos nosotros costamos lo mismo, hasta la última gota de sangre del Hijo de Dios. Así que cuando llega este evento, ya Cristo, usted sabe, bueno, ni sabemos ni nos imaginamos, pero la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. Que Él cargó en su cuerpo nuestra maldición, el acta de decreto que había en nuestra contra, todos nuestros pecados. Escuche esto, los que se habían hecho, los que se estaban haciendo y los que se iban a hacer por toda la humanidad desde Cristo hasta que Él venga otra vez. No tenemos idea de cuánto peso eso puede significar en la vida y en el cuerpo humano de una persona. No hay forma de medirlo. Pero fue tanto el pecado que acumuló en su cuerpo que la Biblia dice que el Padre quitó la mirada de Él. No hay forma en la que nosotros podamos medir lo que Cristo hizo por nosotros. Y aunque tratemos de imaginarlo, es bien difícil porque es una obra que no tenemos cómo compararla. No hay ni precedente, ni después de que se haya hecho, hay otra obra igual. Por eso no hay forma en el mundo que ninguna otra religión que proclama que tiene un salvador, un profeta, el que sea, lo que sea, como se llame, nadie en el universo murió por usted y por mí como Cristo lo hizo. Por eso es que es el nombre más poderoso sobre todos los nombres en cualquier espacio del universo, arriba, abajo, en la tierra, donde sea. Porque Él venció todo lo que había en su contra. Y estando en la cruz, cuando estos mismos principales sacerdotes que habrán mirado para allá, dijimos, lo logramos, lo matamos. El diablo también pensó lo mismo, pero al diablo se le acabó la fiesta más rápido. Porque cuando Cristo murió y dijo, ya todo está cumplido, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Sus días de carne se acabaron. Y la Biblia dice que Él descendió a las profundidades de la tierra y fue en la cara del enemigo y le arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Y se proclamó vencedor con todo poder y autoridad para la gloria de Dios el Padre. Y la Biblia dice que allí, en ese evento en el que ellos vieron que matamos al hombre, el diablo comenzó a llorar desde ese momento. Porque dice la palabra que Cristo exhibió públicamente a todos sus enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que si eso no es algo para que usted glorifique al Señor y reciba fuerza y se dé cuenta de que no hay nada en el mundo que pueda vencerle a usted si usted cree que Jesucristo es su Señor.
Porque Él venció a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas que están en cualquier región, en el celeste, en el cielo, en el infierno, donde sea. Tienen que respetar y reconocer el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Porque ese nombre en esta tierra, en este universo, tiene todo poder y toda autoridad. Y la Biblia dice que aún los seres celestiales que están allá delante de su trono tienen que humillarse y tirar sus coronas delante de Él, porque Él es el todopoderoso Dios. Mis hermanos queridos, estamos viendo y estudiando la historia del Salvador de tu vida y de la mía. Del único que no tiene forma de compararse con otro, no tiene igual, no hay nada en la tierra, ni un deseo, ni un placer, ni un vicio, ni un pecado, ni el hombre más rico, ni la mujer más linda. No hay nada que pueda compararse con Cristo y con lo que Él hace en la vida y el corazón de nosotros, sus hijos. El mundo anda perdido porque está buscando lo único que Dios puede darle a través de Cristo. Y el diablo los tiene ciegos, sordos y mudos, como a los escribas y a los fariseos, teniendo a Cristo en la cara y no ven que el Salvador del mundo está allí con todo lo que ellos necesitan para ser felices y vivir la vida que Cristo compró para ellos. Por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo de Cristo para ir a poder llevarle el amor de Cristo a otros que lo necesitan con urgencia. Habrá gente que esté limpia, perfumada y planchadita, pero por dentro tienen el corazón arrugado, lleno de espinas, de abrojo y con un dolor incesante que no se le termina nunca. Porque no es lo que tengamos como posesión o riqueza en esta vida, es lo que hayamos alcanzado en nuestra alma para con Cristo en el corazón. Por eso Cristo dijo que no hagamos tesoros en la tierra, donde el ladrón roba y la polilla se lo come todo. Que hagamos tesoro en el cielo, porque allá nadie puede ir a robarte lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que, mis queridos hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros no tiene comparación. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos. Al que estamos queriendo conocer. Porque conocer a Cristo es obtener la vida eterna. Amén. Así que seguimos. 36. Lee desde el 34. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirará al que atravesaron. Amén. ¿Sigo? Sí, dale. Entierro de Jesús. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Amén. Miren, después de todo lo que Jesús predicó, después de todo lo que Él hizo, después de las enseñanzas que tuvo con la gente, aquí se mencionan dos personajes que tenían que haber sido discípulos de Cristo en secreto. ¿Por qué? Porque no cualquiera iba a interesarse en el cuerpo de ese que mataron. Un Juan del pueblo, como dicen aquí, ¿verdad? Jesús no era un Juan del pueblo, y para ellos menos. Ahora, como vimos a través de toda la historia de este libro,
todo el que confesaba a Jesús dentro del sistema de los judíos, si confesaba a Jesús como Señor, ¿qué hacían? Botado, excomulgado de la congregación, excomulgado del cielo. No puedes tener contacto con Dios. Para donde sea que Dios te iba a llevar, ya no te va a llevar porque tú aceptaste a Cristo como tu Señor. Así que José de Arimatea y Nicodemo, recuerdan a Nicodemo, ¿verdad? Que fue el que fue a Jesús de noche y le preguntó qué hay que hacer para nacer de nuevo. ¿Verdad? Ese Nicodemo, después de aquel encuentro con Jesús, no pudo ser el mismo. Y aquí se demuestra que lo que Cristo sembró en él aquella noche y durante el tiempo que él estuvo teniendo contacto con Jesús, aunque fuera siguiéndolo de lejos, hizo una acción en él de tal manera que aunque cuando estaba vivo no se atrevió a decir que era discípulo de Cristo, ahora cuando se murió, se choteó porque lo que él hizo no lo hace cualquiera, ¿verdad? Y lo era público. Pero yo quiero resumir esto para terminar en esta noche con algo que escribió el comentarista que me llamó mucho la atención y quisiera compartírselo en esta noche, ¿verdad? Para que tengamos más amplio el Así que Jesús murió y lo que quedaba por hacer había que hacerlo deprisa porque el sábado estaba por empezar y los sábados no se podía hacer ningún trabajo. Los discípulos de Jesús eran pobres y no le había podido dar un entierro digno. Pero eso no significa que Jesús se iba a quedar en el aire, ¿verdad? Pobres en el sentido de que comparándolos con el poder adquisitivo que tenían los principales sacerdotes, ¿verdad? Que habíamos aprendido que eran los ricos de la clase social judía, ¿verdad? Y los que eran miembros del Sanedrín eran la gente que tenía el billete y las posiciones más grandes. Por eso estas dos personas pudieron hacer lo que hicieron. Así que estos dos hicieron el trabajo. Uno era José de Arimatea, siempre había sido discípulo de Jesús, era un hombre importante y miembro del Sanedrín, y hasta entonces había mantenido secreto el discípulo que era discípulo de Jesús por temor a las consecuencias. Pues no quería perder su puesto, no quería perder sus privilegios, y mucho menos que los comulgaran, ¿verdad? De la sinagoga y del templo. El otro era Nicodemo. Las costumbres de los judíos eran envolver los cadáveres en tela de lino y poner especias aromáticas en los pliegues. Nicodemo trajo especias suficientes para el entierro de un rey. Así es que José de Arimatea le dio la tumba a Jesús y Nicodemo le dio la ropa y los perfumes que habían de cubrir la tumba. Así que se juntan la gloria y la tragedia. Hay una tragedia. Tanto Nicodemo como José de Arimatea eran miembros del Sanedrín y también eran discípulos secretos de Jesús. O no estuvieron presentes en la reunión del Sanedrín cuando juzgaron y condenaron a Jesús, o no intervinieron en ella, por lo que nosotros sabemos. ¿Qué diferente habría sido para Jesús que entre aquellas voces intimidadoras y condenatorias hubiera sonado alguna en su defensa? ¿Qué diferencia si hubiera visto lealtad en su rostro entre tantos rostros hostiles y envenenados? Pero José y Nicodemo estaban atemorizados. Así que aunque eran sus discípulos, si estuvieron allí se quedaron callados, o tal vez no quisieron estar porque no podían escuchar lo que iban a hacer y pasar con su maestro, ¿verdad? Pero de una forma o de otra no fueron leales porque no quisieron ser testigos allí. Todos dejamos muchas veces los tributos para cuando se ha muerto una persona. ¿Cuánto más grande habría sido la lealtad en vida que una tumba y un sudario digno de rey? Seguramente a Jesús le hubiera gustado que lo hubieran declarado Señor en público, ¿verdad? Como hizo aquel ciego de nacimiento cuando supo que Jesucristo fue el que lo sanó. Pero su temor no lo dejó hacerlo. Una florecilla en vida vale más que todas las coronas de flores después de la muerte de una persona.
Una palabra de afecto, de aprecio o de agradecimiento en vida vale más que todos los panegíricos del mundo cuando la vida ha terminado. Pero aquí hay también gloria. La muerte de Jesús había hecho por José y Nicodemo lo que no había hecho en toda su vida. En cuanto murió Jesús en la cruz, José se olvidó de sus temores y fue a dar la cara ante el gobernador romano para pedir su cuerpo. Un cambio drástico, ¿verdad? En cuanto murió Jesús en la cruz, allí estaba Nicodemo para llevarle un tributo que todos podían ver. La cobardía, la vacilación, la prudente reserva se habían acabado. Lo que habían tenido en miedo cuando Jesús estaba vivo, lo declararon por él de una manera que todos podían ver tan pronto como murió. No hacía ni una hora que había muerto cuando empezaron a cumplirse sus profecías. En cuanto a mí, dijo Jesús, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a mí a toda la humanidad. Y automáticamente eso comenzó a pasar. Los soldados repartieron su ropa y se dieron cuenta. La Biblia dice que aquel soldado que le petó la lanza dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y ahora tenemos a dos personajes que aunque lo habían seguido de lejos con temor, cuando Cristo murió no pudieron resistir la obra que Cristo hizo y el Espíritu Santo habrá hecho un efecto, ¿verdad? Y esas dos personas se quitaron la capa, los títulos, si me votan, que me voten. 30 kilos de especias para ungir el cuerpo de Jesús eran como 100 libras. Usted sabe lo que son 100 libras de líquido. No había forma de cargar eso de una forma que no lo vieran. Era demasiado de grande. Y obviamente, dado que era un tipo que tenía chavo, seguramente tenía sus sirvientes y su gente que iban por allí, ¿verdad? Haciendo el trabajo. Puede que la ausencia o el silencio de Nicodemo y José en el Sanedrín causaran dolor a Jesús. Pero seguro que como se desembarazaron de sus temores después de la cruz, le alegró el corazón al comprobar que el poder de la cruz había empezado a obrar maravillas y ya estaba atrayendo a las personas hacia él. El poder de Cristo en la cruz ya entonces estaba transformando a los cobardes en héroes y a los vacilantes en personas que se decidían irrevocablemente por Cristo. No hay duda de que el que se tropieza con Cristo no puede quedarse igual. Y aquella gente, aunque habían tenido encuentros con Jesús y le habían escuchado hablar muchas veces, no fue hasta allí que como el soldado dijeron, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y a usted y a mí nos pasó lo mismo. En algún momento dado de nuestras vidas nos tropezamos con Jesús de tal manera que no pudimos resistir su llamado. Y la obra que hace el Espíritu Santo, que es convencer de pecado, de justicia y de juicio y revelarnos a Cristo, llegó a nuestra vida y nos llamó la atención y pudimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así que hoy estamos aquí reunidos glorificando su nombre, reconociéndole como nuestro Señor y dándole gracias porque todo lo que Él padeció redunda en nuestro favor, en nuestro beneficio, en la salvación que nunca habíamos podido tener, porque lo que estábamos era condenados a morir eternamente por nuestros delitos y pecados. Pero por la gracia y misericordia de Cristo, que nos amó tanto, que voluntariamente entregó su vida por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Hoy estamos aquí y yo glorifico al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo en nosotros y por lo que va a seguir haciendo en nuestra vida y en las vidas de los demás. Así que necesitamos compartir este evangelio, este mensaje que trae salvación y libertad a la vida y al corazón de todos el que recibe a Cristo como Señor. Hoy le damos gracias al Señor porque estamos todos aquí y tenemos adicional a Fernando y a Ana. Y le damos gloria a Dios por eso. Y nos sentimos contentos porque las puertas de Dios nunca se cierran para aquellos que Él ha llamado a ser sus hijos. El que Cristo muriera con los brazos extendidos
nos hace entender que esa obra maravillosa que lo mantuvo así en la cruz hasta morir, hasta derramar su última gota de sangre, nos demuestra que las puertas de los cielos no están cerradas para nadie que quiera acercarse a Cristo con un corazón contrito y humillado. Así que gloria a Dios por Jesucristo y porque a tiempo Cristo nos rescató. Y hoy podemos contar sus maravillas y adorar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que gloria a Dios por eso. Y permita el Señor que esta palabra de hoy, igual que siempre decimos, siga trabajando en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y que nos recuerde constantemente que lo que costó nuestra salvación fue un precio demasiado grande para que la tengamos en poco. Y que no hay otra forma en la que podamos ser salvos que no sea a través del nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que permite el Señor que podamos atesorar su palabra y su obra en nuestra vida y que cada día le busquemos para conocerle más. Amén.